noches, mi nombre es Rafael Castañeda y el día de hoy vamos a continuar con el tema 2 del curso de Derecho Administrativo, el tema de los principios del procedimiento administrativo. Para comenzar hay que señalar que el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo, el tubo del LPAG, ha dispuesto una serie de 19 principios los cuales van a ordenar de alguna forma la actuación de la administración en los diversos tipos de procedimientos administrativos. Algunos se aplicarán más en unos tipos de procedimientos que en otros. Por ejemplo, vamos a ver cómo los procedimientos de procesión automática se sustentan en la confianza del administrado producida por la presunción de veracidad. ¿No? Si bien estos principios son generales, no son números clausus, sino se pueden aplicar muchos más principios dependiendo del procedimiento administrativo. Cabe señalar que estos principios de alguna forma guían, ¿no? Ordenan la actuación de la administración para que los operadores de alguna forma puedan entender cuál es la finalidad de la actuación de la administración cuando ejerce la función administrativa. Dicho esto, empecemos por el primer principio, que es el principio de legalidad, el cual señala que las actuaciones de la administración se tienen que actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho en general con el ordenamiento jurídico, ¿no? Actuando en donde expresamente se les ha facultado y lo razonablemente implícito. Este principio es muy importante porque limita la actuación de la administración, determina cómo es que va a ejercerse la función administrativa. La administración, al definir su actuar, vamos a hablar con qué margen de libertad puede operar la administración, que no es igual al del ciudadano o del particular. ¿Por qué? Porque el particular, en la Constitución que está previsto, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que esta no prohíbe. ¿Qué está diciéndole al ciudadano? Está definiendo su ámbito de libertad, le está diciendo: puedes actuar en tanto no esté prohibido, y si deseas no haces nada en tanto no estés obligado a hacerlo. Dicha lógica opera para los particulares que ejercen su libertad, pero esa lógica de en tanto no esté prohibido lo hago, no puede actuar la administración. ¿Por qué? Porque la administración, al ejercer su función administrativa, esta función administrativa es una de las funciones del poder que es concentrado a través de la renuncia de una parte de la libertad de cada ciudadano. Nosotros renunciamos a una cuota de libertad. ¿Para qué? Para aceptar primero esta existencia, este aparato estatal que exista, que pueda brindarnos servicios, de alguna forma el Estado como un medio para brindarnos a nosotros, garantizarnos una adecuada convivencia en sociedad. Entonces nosotros, al renunciar a una cuota de libertad, aceptamos la subordinación al aparato estatal, a las leyes que nos pueda imponer, y esta suma de libertades que renunciamos juntas forman poder que va a ejercer la administración con la función administrativa, y el poder que no puede ser ejercido de forma arbitraria o sin ningún tipo de control. Entonces el principio de legalidad viene a limitar a la administración y decirle: solamente puedes actuar en los casos donde la Constitución, la ley te hayan previsto facultades, limitando la actuación de la administración, evitando situaciones de arbitrariedad, alineando la actuación de la administración de conformidad con el ordenamiento jurídico. Entonces el principio de legalidad es la base de toda actuación de la administración, porque la administración tiene que respetar el ordenamiento jurídico, ¿no?, para ejercer este poder. Entonces el principio de legalidad, y digamos, esto lo vamos a tener reflejado cuando ya se pueda ver, cuando conversemos del acto administrativo, en uno de los requisitos de validez, que es la competencia, ¿no?, que viene a ser el conjunto de atribuciones para poder emitir determinada decisión. Entonces el principio de legalidad es el que va a marcar la pauta de la actuación de la administración en general, siempre con respeto a la ley, la Constitución y el ordenamiento jurídico en general. Dicho esto del principio de legalidad, ¿qué más podemos comentar? Que este principio es el que hace legítima la intervención de la administración en la esfera de los particulares, para poder saber que la administración puede interferir, ya sea por actos administrativos en una situación en concreto o en general con cualquier administrado. Solo el principio de legalidad le brinda esa legitimidad a la administración de poder intervenir, de poder hacer, digamos, poder generar restricciones, establecer derechos. Entonces es la base de toda la actuación de la administración, y por eso que es el principio del procedimiento administrativo más importante. El principio número 2, que está en el tubo de la LPAG en el título preliminar, es el principio del debido procedimiento administrativo. Aquí se hubo unas ligeras modificaciones en el decreto legislativo 1272 que introdujo, ¿no?, a la ley 27444. ¿No? Por el principio del debido procedimiento
se nos señala que este principio tenemos que asociarlo a la palabra garantía. Este principio es la garantía que tienen todos los particulares que entran en contacto con la administración, los administrados, de que durante la tramitación del procedimiento administrativo, sea el que sea, un trilateral, un sancionador, un procedimiento de parte, un procedimiento de oficio, un procedimiento automática, de evaluación previa, etcétera, dependiendo del procedimiento van a variar los derechos y obligaciones, pero el debido procedimiento va a establecer que el administrador va a tener la confianza, la seguridad que durante la tramitación de ese procedimiento la administración va a cumplir con respetar todos sus derechos y cumplir con sus obligaciones, de tal modo que la administración le garantiza no solo el derecho a tener un procedimiento para una decisión, el acto administrativo, sino que va a haber un debido procedimiento. Este principio en las modificaciones se señaló a modo enunciativo más no limitativo cómo se ejerce, cómo debemos entender qué actuaciones garantizan un debido procedimiento administrativo. Podemos señalar el hacer debidamente notificado, a conocer qué requisitos les debo presentar para obtener el derecho, ¿no? Los requisitos de trámite, quién es la autoridad que va a conocer mi procedimiento administrativo, cuál es el plazo de duración del procedimiento administrativo, qué tipo de recursos puede interponer, qué silencio está vigente, qué, digamos, a exponer mis argumentos claramente, a presentar alegaciones, a solicitar el uso de la palabra, entre otros, ¿no? Nos señala ahora de modo ejemplificativo, de modo enunciativo la redacción del principio de debido procedimiento, pero eso no niega que se pueda ejercer este principio con otro tipo de actuaciones, ¿no? Conforme puedan variar los procedimientos administrativos, establecer nuevos derechos a los administrados, el debido procedimiento le va a garantizar a los particulares que pueden no solo confiar en obtener ese derecho, sino que la administración va a cumplir con hacerlo efectivo. Entonces, eso es lo que busca el principio del debido procedimiento administrativo. En el último párrafo de este principio, antes de la modificación del 1272, hablaba que en lo no regulado previsto no se inspira por el derecho procesal civil. Hoy en día esa redacción ha variado y en lo no aplicado por el derecho administrativo, el procedimiento administrativo, se rige por los principios del derecho administrativo y el derecho procesal es aplicable en lo que sea compatible. El derecho procesal en general, quiere decir, no necesariamente el procesal civil, sino estamos derecho administrativo, que es una rama de derecho público, podemos aplicar derecho procesal público, ¿no? Procesal penal, procesal constitucional, según corresponde, según pueda ser pertinente o coherente con la materia a resolver, pero ya no lo limita solamente al procesal civil, que creo que es una apertura muy interesante, ¿no? Para los operadores del procedimiento administrativo. Tenemos ahora el principio número 3, que es el principio de impulso de oficio. Por este principio, que nos dice que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización de actuaciones que sean necesarias, ¿no? Para esclarecer o generarse convicción al momento de resolver. Entonces, ¿a qué se refiere con el impulso de oficio? Quien afirma un hecho debe probarlo, y dependiendo de los tipos de procedimientos vamos a observar que si un procedimiento es de parte, le corresponde al administrado presentar las alegaciones, los documentos que requiera la norma para obtener el derecho. Habrá otros tipos de procedimientos como los de evaluación previa, los procedimientos trilaterales, donde la carga de la prueba principalmente la tienen los administrados, ¿no? Para poder obtener, digamos, el acto administrativo. Pero eso no niega que la administración entre un tutela o un interés público y requiera obtener sustanciación para poder tomar la decisión. Tenemos que tomar en cuenta que el procedimiento administrativo es un procedimiento, es un proceso intelectual, es una realización de actos concatenados, de actuaciones procedimentales que van a conducir a una decisión. Entonces, para obtener la mejor decisión, una razón jurídica legítima, la administración puede tener todos los elementos porque las partes se los remitieron, o en los casos en los que advierte que hay elementos que son necesarios para poder realizar su juicio y no los tuviera, el principio de impulso de oficio le permite, ¿no? Le da la posibilidad a la administración de actuar, de realizar estas actuaciones sin estar sujeta a la solicitud de las partes. O sea, la administración necesita un elemento determinado para emitir una decisión, no lo tengo, bueno, es relevante para tomar la mejor decisión, lo realizo. Este principio se va a vincular muchísimo con el principio de verdad material, que vamos a conversar un poco más adelante, ¿no? Que es por el cual la administración tiene que verificar todo lo que sirve para su decisión. Pero el impulso de oficio va a ser la herramienta que tiene la administración para realizar actuaciones, aun cuando no hayan sido pedidas o solicitadas por las partes.
Entonces, este es un principio bastante interesante para poder realizar la actuación de la administración. Tenemos ahora el principio de razonabilidad. Este principio de razonabilidad viene con un extra, que es la proporcionalidad, que siempre está junto a la razonabilidad. Este principio nos dice que las decisiones de la administración, cuando creen obligaciones, restrinjan derechos, califiquen infracciones o impongan sanciones, la administración tiene que actuar con la debida proporción, ¿no?, entre los fines que espera tutelar y los medios con los que cuenta la administración. Este principio es súper importante porque la actuación de la administración, cuando fija requisitos, cuando establece condiciones, de alguna forma limita los derechos de los administrados, ya sea para obtener un derecho o para permanecer en el ejercicio de uno. Entonces la administración tiene que observar por la razonabilidad qué es lo conveniente, qué es lo necesario, ¿no?, para poder tutelar un derecho, y la proporcionalidad tiene que ver con la intensidad de la intervención de la administración. Entonces, este es un principio muy importante y se aplica por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI cuando analiza la razonabilidad de las disposiciones de las entidades administrativas. Analiza si la decisión que se ha tomado frente a resolver un problema era razonable, si era necesaria, si era coherente, y si entre las decisiones y entre las alternativas que tuvo para poder llegar a tutelar la finalidad pública, tenía otras que podían llegar a la misma finalidad sin restringir más derechos, debió optar por ellos. Un ejemplo que podemos conversar tal vez es lo que sucedió hace muchos años, ¿no?, si me equivoco fue en Trujillo, cuando salió una ordenanza municipal que ordenaba a todos los taxis para poder brindar el servicio de taxi, permanecer con el color amarillo. ¿Cuál es la finalidad pública que se buscaba tutelar? Seguridad. ¿Cuáles son los medios que contaba la administración? Bueno, poder limitar la situación de los particulares mediante ordenanza, ¿no?, y dar un mandato. Esa ordenanza, esa limitación, ¿de alguna forma intervenía o no intervenía en los derechos de los particulares? Sí, porque si yo quería obtener el derecho para brindar el servicio de taxi, tendría que asumir un costo, que es pintar mi vehículo de amarillo, que impacta en el particular. Si yo ya estoy ofreciendo el servicio de taxi con otro color, un color distintivo, etc., tengo ahora la obligación de pintarme de amarillo para poder seguir teniendo el derecho. Entonces, en este caso, estaba creando una obligación, o estaba restringiendo el derecho a los que no se alinearan a la regulación. Entonces, aquí se está restringiendo el derecho. ¿Cuál era la finalidad pública? Seguridad. ¿Resultaba proporcional la medida para garantizar la finalidad pública de seguridad? No se demostraba que el color incida, ¿no?, o que tenga un efecto real para la reducción de la inseguridad ciudadana, por lo cual la medida resultaba irrazonable, no resultaba conveniente, ni era conveniente, ni demostraba ser proporcional a la restricción a la propiedad que estaba logrando generar. Entonces, este principio es importante porque la administración tiene que saber que sus mandatos, sus órdenes de alguna forma impactan en los particulares. Entonces, estas restricciones que podemos generar se legitiman cuando son necesarias, pero sobre todo en la intensidad. La administración tiene que saber hasta qué punto intervenir, hasta qué punto afectar para lograr la finalidad. Hoy en día tenemos instrumentos como lo que es el análisis de impacto regulatorio, que es una herramienta importante que le permite a la administración hoy identificar primero un problema y frente a ese problema si es la necesidad de una nueva regulación que puede reflejarse, ¿no?, en crear nuevas obligaciones, derechos, restricciones, o si por otro lado puede ser una actuación administrativa que permita resolver un problema, porque entiende que sus decisiones van a impactar de alguna forma en la vida de los particulares que van a soportar esta regulación, o los que estén en contacto con estos particulares que tengan que adoptar la regulación. Entonces, el principio de razonabilidad ya nos marca la pauta de que la administración no solamente tiene que actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico, sino con sus facultades, sino también observando la intensidad de su intervención sin perder de vista la finalidad pública que debe tutelar, siendo coherente, siendo razonable, pero también siendo proporcional. La razonabilidad y la proporcionalidad terminan siendo dos caras, ¿no?, de una misma moneda. Principio de imparcialidad. Aquí tenemos que hacer un corte porque la administración y los administrados nunca estamos al mismo nivel. Nosotros, en la medida que hemos señalado que renunciamos a una cuota de libertad para que la administración de alguna forma garantice nuestra convivencia y sociedad,
lo que nosotros brindamos es nuestra subordinación a la administración. De ahí que nuestra relación con la administración es de abajo a arriba. Nosotros no estamos al mismo nivel de la administración. Sin embargo, en la actuación de la administración, cuando tramita los procedimientos administrativos o permite ejercer los derechos de los particulares, los administrados, actúa por el principio de imparcialidad sin hacer ningún tipo de discriminación ni trato diferenciado ilícito entre los particulares, brindándoles durante la tramitación del procedimiento las mismas oportunidades. No significa que tienen que necesariamente ejercer ambos los mismos derechos, es decir, un administrado dio prórroga, al otro también le doy prórroga si no lo haya solicitado. Eso no sería imparcialidad. Se vulneraría la imparcialidad si ambos, solicitando la prórroga por las mismas razones, solo concedo a uno sin justificar por qué le niego al otro. Entonces el principio de imparcialidad no dice, oye, los administrados tienen que actuar con las mismas oportunidades durante el procedimiento administrativo, de tal modo que se garantice el derecho de todos los particulares, ¿no? Y que este no va a ser limitado de alguna forma por razones de mérito, conveniencia o discriminación. El principio de el principio de informalismo nos señala ahí un poco lo que vamos advirtiendo de qué diferenciar el procedimiento administrativo del proceso jurisdiccional, del proceso civil, por ejemplo. Que el procedimiento administrativo, si bien por el principio de legalidad hay normas que se tienen que cumplir, facultades que están limitadas, son estrictas, ¿no? Y el procedimiento administrativo es bastante flexible, ¿no? Le permite poder pasar por alto algunas cosas sin perder de vista la legalidad, ¿no? Se toma en cuenta la legalidad y la finalidad. ¿Qué nos dice el principio de informalismo, ¿no? Que estas normas tienen que ser interpretadas de la forma más favorable al administrado, ¿no? Sin que esto de alguna forma perjudique el interés público, los derechos de los demás administrados. ¿Cómo así? Si es un procedimiento administrativo, para poder actuar, yo como administrador y tener un representante, el representante mínimo tendrá que tener una declaración jurada simple de que actúe en mi representación. Entonces, si la administración recibe un escrito de mi representante, pero sin adjuntarse la carta, si no tuviera este principio, ¿qué diría? Inadmisible, no cumples con el requisito formal que yo pueda tomar en cuenta tu declaración. Sin embargo, la administración no actúa de esa forma. La administración ve, hay un escrito, ¿qué es lo que puede haber pasado? Que se ha omitido adjuntar la información. Hago una aplicación informal de la disposición. ¿Por qué? Porque la formalidad me exigiría tener en cuenta ese requisito. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Se actúa en dos momentos. Hay un primer momento en el que se advierte un acto procedimental que no cumple la formalidad y se analiza ya. Este acto, si yo lo pasase por alto, le permite ejercer el derecho al administrado. ¿Afecto el interés público? ¿Afecto a otro administrado? No. Entonces voy a permitirle que lo subsane en otro momento, pero siempre durante el procedimiento, de tal modo que esta actuación se subsana sin que repercute en el interés público, ni limite los derechos de un administrado, ni afecte derechos de tercero. Cuando se den estas condiciones, entonces procede la aplicación del principio de informalismo. No se somete a la rigidez, no se somete a la formalidad que prevé la ley, conforme podría decirse por el principio de legalidad, siempre que se garantizan los derechos de los administrados para poder actuar en el procedimiento administrativo sin que de alguna forma limite al interés público o perjudique derechos de tercero. Esto vamos a verlo un poco más adelante cuando veamos el principio de eficacia, pero eso es lo que busca el principio de informalismo. Principio de presunción de veracidad. Por este principio, ¿no? Durante la tramitación de los procedimientos administrativos, la administración confía en que las declaraciones y la documentación adicional que presentan los administrados son ciertas, ¿no? La administración confía en su veracidad y la veracidad de lo que yo presento como administrador es quien yo debo responder. Este principio es muy importante porque cambió la lógica de la administración, ¿no? Después de la década de los 90. Antes la administración no confiaba en los particulares, de tal modo que para cualquier obtención de un derecho, un acto administrativo, lo que hacía la administración es sello tras sello tras sello. Y eso que generaba trámites más burocráticos, trámites más lentos, procedimientos donde la premisa era la desconfianza en el particular. Entonces esto obligaba a los particulares a asumir más costos de transacción, a acudir a la entidad administrativa a buscar un sello, otro visto y otro visto. Entonces, para dinamizar la economía, para que los procedimientos administrativos de alguna forma puedan ser eficientes, no ser eficaces, garantizar una administración confiable,
Se cambia esta lógica y se parte de una premisa de hay que confiar en los administrados, sin que ello signifique que no debamos ejercer ningún tipo de control. El principio de presunción de veracidad, el mensaje que busca es: yo te voy a creer como administrado, te voy a creer en tus documentos, voy a creer en ti. Sin embargo, esta presunción de veracidad que voy a hacer sobre tus afirmaciones y sobre la documentación sucedánea que tú puedas remitirme no es absoluta, va a admitir prueba en contrario. Entonces, si bien puedo confiar, durante la tramitación del procedimiento administrativo, nada enerva a la administración de realizar las actuaciones que resulten pertinentes para contrastar o corroborar la veracidad de la información. Esto si nos encontramos en un procedimiento de evaluación previa. Si estamos en un procedimiento de aprobación automática, este principio es el que va a garantizar que en tanto se cumpla con los requisitos y se presume como cierta la documentación, garantiza el derecho a los administrados de obtener ese derecho con la sola presentación en mesa de partes. Entonces, no podríamos tener un procedimiento de aprobación automática si no tuviéramos el procedimiento de presunción de veracidad, si la administración no confía en los particulares, y eso permite agilizar muchos trámites, que simplemente es la obtención de un derecho administrado, o a veces es la actuación de la administración que ya le prevé la norma que tiene que hacer, como constancias, registros, etc. Entonces, el principio de presunción de veracidad es un principio bastante importante para agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos sin que se entienda para que exista un abuso, un ejercicio abusivo del derecho de los administrados, toda vez que se ha previsto un punto de ancla, una balanza que es, se admite la prueba en contrario, de alguna forma para limitar a los administrados, porque si no existiera esta limitación, no habrían incentivos a los administrados de no mentir. Entonces, para llegar al punto medio es confío, pero recuerda administrado que durante la tramitación yo puedo emitir prueba en contrario. Principio número 8. Principio de buena fe procedimental. Este principio lo que se le cambió en 1272 fue el nombre, antes se llamaba el principio de conducta procedimental. Como su bien lo señala, la autoridad administrativa, los administrados, representantes y abogados en general tienen que actuar con respeto, colaboración entre las partes, de tal modo que no se afecte, alguno de ellos, lo que es la buena fe. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo relevante? La aplicación de este principio no se restringe ni a las partes, ni a sus abogados, ni a sus representantes. La redacción te dice, y en general a todos los partícipes del procedimiento, realizan sus actos guiados por el respeto mutuo, la colaboración. ¿Qué quiere decir? A todos los partícipes. Pedimos a un perito que brinde una opinión para el procedimiento administrativo. El perito es primo, familiar de alguna de las partes. Puede decir, entonces hago una opinión favorable a alguna de ellas. Total, yo no soy parte del procedimiento, ni soy abogado, ni soy representante. No, esa actuación vulneraría la buena fe procedimental, porque de alguna forma lo que está diciendo este principio, la regla es, si tú de alguna forma te vinculas, si participas del procedimiento administrativo, el principio de buena fe procedimental se te aplica, se extiende a todos aquellos que de alguna forma se vinculan, de modo tal que durante la tramitación del procedimiento, todos aquellos intervinientes realizan sus actuaciones con el respeto mutuo y la colaboración, no admitiéndose un supuesto que se vulnere la buena fe. La buena fe se presume, la mala fe se tendrá que demostrar, pero por lo menos ya su aplicación, gracias a la redacción del principio, es que se aplicará a todos los intervinientes durante la tramitación del procedimiento administrativo. Eso es lo importante del principio de buena fe procedimental. 9. El principio de serialidad, diciendo quienes participan en el procedimiento administrativo deben ajustar su actuación de modo tal que se dote el trámite la máxima y dinámica posible, evitando actuaciones que puedan dilatar innecesariamente el procedimiento. Aquí hay que hacer una línea bien clara. Por el principio de serialidad se suele creer que los procedimientos administrativos tienen que ser lo más rápido posible, y eso no es tan cierto. Sí tienen que actuarse en la mayor prontitud, en un plazo razonable, que es lo que se busca, pero no debemos perder de vista el principio número 2 que conversábamos, que era el debido procedimiento administrativo. En todo procedimiento administrativo, la administración garantiza a los particulares sus derechos durante la tramitación del procedimiento, los cuales se pueden entender a poder presentar alegaciones, a contradecir imputaciones, presentar documentos, a la realización de actuaciones que sean pertinentes para el procedimiento administrativo, que la administración no puede dejar de realizar por cuestiones de tiempo. La administración tiene que llegar a un punto medio entre realizar todas las actuaciones que garanticen el debido procedimiento, que garanticen una adecuada decisión administrativa,
pero tomando en cuenta que si entre actuación y actuación el tiempo puede reducirse, pueden evitarse dilaciones innecesarias, ahí es donde entra la celeridad. Garantiza un debido procedimiento con una actuación, con una decisión administrativa que no sea retrasado por actuaciones innecesarias, por retrasos innecesarios. Eso es lo que busca la celeridad, no solamente que el procedimiento se realice lo más rápido posible, que se realice lo más rápido posible sin disminuir los derechos, ¿no?, y garantías que tiene el administrado en el procedimiento. Solamente así podemos decir que se ha cumplido la celeridad sin perder de vista el debido procedimiento que existe a todos los procedimientos administrativos. Principio número 10, principio de eficacia. Hace un momento conversábamos en el informalismo que hay una formalidad que no se cumple, pero que en un segundo momento es subsanada y se dota de efectos. No presenté la documentación con la carta de poder de mi abogado. En segundo momento presento la documentación faltante y mi escrito surte efectos, va a ser considerado durante la tramitación del procedimiento. En el principio de eficacia, aunque tiene una redacción no tan amigable, lo que busca es que el principio de eficacia lo que busca es garantizar la finalidad de los actos procedimentales, de tal modo que si se cumple su finalidad, no se ha afectado al interés público, se dota de eficacia esa actuación, ¿no?, que no ha cumplido una formalidad. Para hacerlo más sencillo, veámoslo con un ejemplo. En el ejemplo típico, y creo que es el más claro, es la notificación, es la convalidación de notificaciones defectuosas. Durante un procedimiento administrativo yo fijo como mi domicilio en el punto A, y la notificación, para que se entienda, debidamente realizada, es cumplir con la formalidad, que es la formalidad de la notificación donde yo señalé mi domicilio. Si me notifican en el punto B, no se ha cumplido la formalidad. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en un procedimiento administrativo el superior jerárquico diga: oye, acá hay un vicio, no se ha notificado adecuadamente, o realícese nuevamente la notificación, porque no se ha cumplido una formalidad que incide en el procedimiento. ¿Cuál es el acto procedimental en análisis? La notificación de la decisión, la notificación del acto administrativo. ¿Qué hubiera pasado para que se aplique el principio de eficacia? Yo señalé como mi domicilio el punto A y han notificado el punto B, pero por cuestiones de la vida, yo ese día el día de la notificación, estuve en el punto B, tal es así que vino el notificador y yo firmé la recepción del acto administrativo. ¿Se ha cumplido la formalidad? Evidentemente no, se ha notificado en el punto B cuando debió dirigirse la notificación al punto A. Sin embargo, ¿se ha cumplido la finalidad del acto procedimental de notificación? Su finalidad es garantizar al administrado el conocer lo resuelto por la administración en el procedimiento administrativo. ¿Se ha cumplido o no? Se ha cumplido. El mismo administrado lo he recepcionado el documento y lo he firmado. Entonces, a diferencia del informalismo, donde hay un segundo momento donde se subsana la formalidad que no se cumple, en el principio de eficacia decimos: ya se cumplió la finalidad, damos eficacia a ese mismo acto, en este caso la notificación defectuosa, de modo tal que no se requiere un segundo momento, no se requiere una segunda actuación, decir: pero volvamos a notificarlo a... No es necesario. Si no se ha cumplido la formalidad, pero se ha cumplido la finalidad, esto no disminuye derechos del administrado y no se ha vulnerado derechos de terceros ni de interés públicos, entonces, por principio de eficacia, se le da efectos a esta actuación que no ha cumplido la formalidad. Así es como se debe entender, ¿no?, el principio de eficacia. No se cumple una formalidad, pero sí se cumple la finalidad en un solo momento. Y siempre que no se altere el interés público, ni se disminuyan derechos de los administrados, ni se vulnere el debido procedimiento administrativo, entonces se le dará eficacia, ¿no?, a esa actuación procedimental que no es igual al acto administrativo. El principio de verdad material. Como señalábamos hace un momento, la administración tiene un brazo muy importante, que es el impulso de oficio, que le permite realizar actuaciones que resulten convenientes para esclarecer un procedimiento administrativo. El principio de verdad material lo que señala es que la autoridad competente al momento de resolver un procedimiento administrativo tiene que verificar todos los hechos, actuaciones, alegaciones que sirvan de motivo para sus decisiones. ¿Qué quiere decir? La administración, a diferencia de una verdad formal que puede observarse en un proceso judicial donde el juez observa la documentación, las pruebas y no realiza nada más, es un tercero, es ajeno, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa se involucra en el procedimiento, de ahí que no se queda con la verdad formal o aparente,
sino va a la verdad material, lo que realmente ha sucedido detrás de la documentación o los hechos alegados. Para ello, ¿qué realizará? Necesitará sustanciar su decisión, realizará actuaciones, requerimientos de información, acciones de supervisión, entre otros. De tal modo que se apoyará la verdad material en el impulso de oficio para obtener esta documentación, obtener esta sustanciación para poder motivar adecuadamente su decisión. Es lo que va a garantizar la verdad material, que la decisión administrativa se fundamente en una razón jurídica legítima, en la medida que se ha verificado todo lo que resultaba conveniente para tomar la decisión administrativa, para emitir el acto administrativo. Entonces, el principio de verdad material es un principio súper importante porque la administración no es un sujeto pasivo durante la tramitación del procedimiento que solamente recibe la documentación y nada más. Se apoya en su impulso de oficio para verificar todo lo que pueda desprenderse de la documentación, contrastarlo, en todo caso poder dejar sin aplicar si la documentación resulta no pertinente o la documentación presentada puede ser incluso falsa. Entonces, el principio de verdad material, ¿cuál es la palabra clave aquí? Verificar. La administración tiene que verificar todo lo que sirva de motivo a su decisión. Principio número 2, principio de participación. Por este principio, las entidades administrativas deben buscar, ¿no?, que los administrados puedan acceder a la información que éstas administran. Es decir, las entidades administrativas hoy más que nunca, ahora con la ley de protección de datos personales, que se tiene que tener un banco de datos personales, cuál es el procedimiento para tutelar esos datos personales. Eso también se vincula con la ley, el tubo de transparencia de acceso a la información pública, por el cual los administrados podemos solicitar a la administración información que es pública, que obran esos archivos, ¿no? Teniendo la administración en concordancia con este principio, darnos las formas de que nosotros podamos acceder a esta información. Puede ser estableciendo sistemas de consulta en línea, ¿no?, para acceder a resoluciones, ¿no?, un banco de datos de expedientes, entre otros. O en otros casos, una municipalidad cuando da un presupuesto participativo, ¿no?, llama a los vecinos, a los ciudadanos, a los administrados en general de su localidad para que puedan conocer cuál es el presupuesto que cuenta, cuáles son las obras, las actuaciones que van a realizar durante el ejercicio de la gestión municipal, para que los administrados puedan de alguna forma dar sus observaciones o puedan comentar. Todas estas actuaciones que le permitan a los administrados participar con la administración de obtener información es reflejo del principio de participación. Obviamente esto no es absoluto, habrá algunas limitaciones, ¿no?, las que puedan de alguna forma, y establece el tubo de transparencia, ¿no?, las que puedan comprometer la seguridad del Estado, ¿no?, o lo que es el secreto bancario, entre otros. Entonces, no es absoluto tampoco. Esto también, este principio de participación que le permite a los administrados acceder a la información con las restricciones que establezca la ley, también de alguna forma se vincula con lo que es la garantía constitucional de la Viastat, por el cual el administrado puede solicitar a la administración que le dé información que es suya, ¿no?, u oponerse a la divulgación de información que es suya también. Entonces, por este principio es por el cual las administraciones tienen que siempre dotar de actuaciones que le permitan a los particulares, ya sea por llamadas telefónicas, por consulta en línea o adoptando los medios digitales que hoy en día tenemos, para que puedan acceder a la información que obra las entidades administrativas. Eso es lo que busca este principio. Principio número 13, principio de simplicidad. Como se suele pensar que por su redacción es que todos los trámites durante la tramitación del procedimiento administrativo, entonces todos los procedimientos debieran ser simples, súper sencillos. Sí, es una interpretación que también es válida, los procedimientos administrativos debieran ser sencillos. Sin embargo, la interpretación que se tiene que dar es que los procedimientos administrativos también pueden ser complejos, siendo que la complejidad tiene que responder a una estricta necesidad. Quiere decir que solamente pueden ser complejos cuando resulte necesario para el procedimiento establecer un elemento diferenciador, una complejidad. Entonces, no debieran ser más complejos de lo estrictamente necesario. Le dice así: los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, ¿no? Los requisitos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Esto de racionales y proporcionales, ¿qué significa? Que el principio de simplicidad viene a ser una extensión del principio de razonabilidad, ¿no?, como facultad para poder crear obligaciones o restringir derechos cuando esto se materializa en un procedimiento que tiene que ser simple. Un tema de razonabilidad, las restricciones como que deben ser razonadas, ¿no?, tendrían que ser razonables, tendrían que ser necesarias y proporcionales. Entonces los procedimientos administrativos serán sencillos
siempre que no resulte necesaria establecer una complejidad, ¿no?, para tutelar el interés público. Eso es lo que busca el principio de simplicidad. 14. Principio de uniformidad. Si bien por principio de simplicidad analizábamos un procedimiento administrativo, solamente uno, que debe ser sencillo, evitando cualquier complejidad innecesaria, el principio de uniformidad nos hace ver la foto completa de todos los procedimientos administrativos que tiene la entidad administrativa a su cargo, partiendo de una lógica también de predictibilidad. Si los procedimientos son similares, los requisitos debieran ser similares. ¿Puede haber diferencias? Sí, las puede haber, pero estas serán la excepción, más no la regla general. La premisa es que toda diferenciación tendrá que ser basada solamente en criterios objetivos. La regla será, si los procedimientos son similares, los requisitos debieran ser similares. Si ambos son constancias en diferentes áreas, que se requerirá el mismo costo, ¿no?, por la impresión y los datos personales de la persona del solicitante. Entonces podrán ser diferentes, pero ambos tienen una misma naturaleza, constancias. Entonces son similares los requisitos, similares. Cualquier diferenciación siempre será excepcional, no buscando convertirse en la regla. 15. Principios de predictibilidad o de confianza legítima. Este principio en el decreto legislativo 1272 fue el que se introdujo esta modificación de la confianza legítima. Empecemos por la predictibilidad. La predictibilidad, ¿qué es lo que busca? Busca dotar a los administrados de confianza, de conocer de que de manera previa a un procedimiento administrativo puedan conocer los resultados o cómo se va a llevar a cabo su tramitación sin ni siquiera tener que iniciarlo. Es mismo tal que si yo dijera, quiero obtener una autorización, bueno, yo sé que habrá un momento en que presento mi solicitud, presento los documentos, los evalúan y luego toman la decisión. No tengo que haber realizado el procedimiento administrativo para saber cuáles serán sus etapas o cómo será el proceder de la administración durante el procedimiento administrativo. Tomen en cuenta que puedan existir lineamientos, que puedan existir precedentes de observancia obligatoria que me permitan a mí suponer, solamente suponer, ¿no?, una expectativa de cómo podría fallar la administración al momento de resolver un procedimiento administrativo. ¿Esto que va a garantizar? Va a garantizar seguridad jurídica en los administrados, en la actuación de la administración en todos sus procedimientos administrativos. Esto es un principio súper importante porque le da confianza a los administrados en la actuación de la administración, que su actuación es predecible, por lo menos se puede confiar, y esto repercute, ¿no?, en la toma de decisiones de los administrados, ya sea para invertir, para comprar, etc. ¿No? La seguridad jurídica como un elemento importantísimo que se consigue con la predictibilidad. Pero como le voy a decir, la predictibilidad no es absoluta. Puede ser la administración, teniendo un precedente de observancia obligatoria, se aparte. No puede decir, oye, se ha vulnerado la predictibilidad, entonces eso sería nulo, inválido. No. ¿Por qué? Porque la administración al momento de resolver, si bien toma en cuenta los lineamientos precedentes, puede apartarse de ellos. ¿Cuál será su obligación en estos casos? Deberá motivar, sustentar las razones objetivas por las cuales ha decidido apartarse del precedente de observancia obligatoria. ¿Y por qué las tiene que exponer? Porque partida del administrador confiaba en que siguiendo esos criterios, esa predictibilidad, se tenía que resolver de una forma. Entonces se le tiene que argumentar, exponer al administrador las razones que le permitan comprender por qué la administración se ha apartado del precedente, porque hay una confianza y una predictibilidad que ha sido vulnerada. Pero igual, como volvemos a decir, esta predictibilidad todavía se acota a procedimientos administrativos, donde se encontrará entonces la confianza legítima. Vale decir que las modificaciones no han introducido tampoco qué criterios se tienen que tomar en cuenta para la aplicación de la confianza legítima, qué supuestos van, qué supuestos no, cuáles son sus restricciones. Esto sí lo vamos a encontrar en la doctrina, ¿no? Pero en principio la confianza legítima que se ha supuesto es las actuaciones de la administración que puedan de alguna forma guiar la conducta del administrado, ¿no?, de creer que el estar requiriendo, exigiendo, permitiendo a la administración es lícito, no es legal. Aquí tenemos que tomar con pinzas esta definición de alguna forma. ¿Por qué? Porque la confianza legítima, cuando esto se corrobora, es decir, se haga una concordancia con los eximientes o atenuantes de responsabilidad, sobre todo los eximientes de responsabilidad de la ley de procedimientos, se ha dispuesto uno que se puede eximir de responsabilidad por disposición confusa o ilegal. Entonces, la confianza legítima entra en ese supuesto del administrador que confía en una actuación de la administración que pudiera no ser legítima. Es como que estoy en una intersección, está en rojo y viene un policía y me dice cruce. Yo sé que está en rojo y no va a pasar, pero me dice cruce. Yo confío en que se cruzo porque me manda el policía, a pesar que
el semáforo me dice rojo, yo voy a pasar no ahora ninguna sanción. ¿Por qué? Porque es la propia autoridad administrativa que con su actuación me está permitiendo realizar una actuación que en principio pudiera no ser lícita. Entonces, trasladando esto ya a las actuaciones que la administración pueda realizar, que puedan de alguna forma entrar en convicción del administrador y sobre todo lo que ya nos señala un poco la doctrina, ¿no? las disposiciones administrativas vigentes, que puede existir una confianza legítima del administrado entre lo ordenado, mandado o permitido por la administración. Primero tiene que haber un contacto, primero tiene que haber una disposición, una orden, una actuación de la administración hacia el particular. El administrado en principio confía que la actuación de la administración por el principio de legalidad es legítima, entonces tiene que haber una legalidad. Si el administrado se le ordena o se le permite algo que es manifiestamente ilegal, ¿qué quiere decir? Se toma en cuenta qué tan vencible era por el particular actuar con la suficiente diligencia para advertir que lo ordenado por la administración era ilícito. Si el administrado, actuando con la mínima deber de diligencia, o con el máximo de diligencia, no podría haber advertido la ilegalidad, entonces que se empieza a construir una especie de confianza que hará que sea legítima, que el administrado haya actuado también con buena fe, no solicitando algo que sea ilegítimo o confuso para la propia administración, no tenga claro cómo pronunciarse. Entonces tiene que haber también una buena fe, ¿no? Que el administrado demuestra también con su debida diligencia para advertir la ilegalidad del ordenado por la administración. Entonces, si tenemos que hay un contacto de la administración en el cual el administrado no podía advertir la ilegalidad, actuó con la suficiente diligencia, con buena fe, y aún así no podía haber advertido que el ordenado por la administración no se amparaba en el principio de legalidad, podemos decir que estamos frente a un supuesto en el que es posible aplicar la confianza legítima y eventualmente en un sancionador podría eximirse de responsabilidad. Esto es un tema igual que es un poco complicado de aplicar. ¿Por qué? Porque implica reconocer que la entidad administrativa falló, implica reconocer que la administración no ha cumplido con el principio de legalidad, que no ha actuado conforme. Entonces, a veces reconocer que la administración ha fallado cuesta. Entonces, no va a ser fácil, ¿no? Digamos por ahora, que sean muchas las entidades administrativas que se arriesguen a aplicar la confianza legítima, con lo que eso implica, ¿no? Con eximir de responsabilidad. Principio 16. El principio de privilegio de controles posteriores. Habíamos dicho hace un momento que la presunción de veracidad permite a los administrados presumir que sus declaraciones van a ser consideradas ciertas, válidas, pero que durante la tramitación se puede corroborar que son falsas, no una prueba en contrario. Puede ser que durante la tramitación el administrador haya presentado una declaración que no era cierta, no era veraz, pero sin embargo la administración, por más actuaciones que realizó, no lo pudo advertir. Esto no puede generar incentivos en el administrador, decir, bueno, mientras no me detecten, yo lo sigo presentando. No, porque la administración se cura, ¿no?, con una restricción que es este principio de privilegio de controles posteriores, que le dice al administrador, ok, yo por veracidad reviso durante el procedimiento, pero eso no quita ni reduce mis facultades que, culminados los procedimientos administrativos, yo pueda coger un grupo al azar de expedientes, ¿no?, de procedimientos que han concluido y revisar nuevamente la documentación que sustenta los actos administrativos. Eso va a permitir hacer un segundo filtro, ¿no?, y poder encontrar la prueba contraria que no se tuvo durante la presunción de veracidad, durante la tramitación del procedimiento administrativo. Este principio también permitirá entonces que se pueda iniciar un procedimiento de nulidad de oficio, no obtener la presunta ilegalidad para imputar al administrado y proceder a dejar sin efecto esa actuación administrativa. Entonces, este es un principio súper importante porque le permite a la administración verificar nuevamente sus procedimientos administrativos y la documentación que ha sustentado la decisión. Entonces, de alguna forma, manda el mensaje a los administrados de reducir los incentivos de que puedan mentir o presentar una documentación inconsistente, falsa, durante la tramitación del procedimiento administrativo. Y aquí entramos a los tres principios nuevos que se han introducido, ¿no?, con el 1272. Empezamos con el principio del ejercicio legítimo del poder. Y dice así, ¿no?, la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades. Hasta aquí, reflejo del principio de legalidad, todavía no hay aporte, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. Ahí viene la diferenciación. ¿Qué es lo que está buscando?
No está regulando lo que no pudiera el principio de legalidad, eso sí, vale señalar. Pero hay una razón de ser para introducir el principio del ejercicio legítimo del poder, que es que las autoridades administrativas, quienes se encargan de tramitar procedimientos administrativos, sepan conocer que no basta que tengan un margen de legalidad para hacer una actuación, sino tienen que evitar que esa actuación legítima en un principio no se constituya un abuso de poder que permita afectar a los particulares, o que la actuación no se sustente en la tutela, no en la finalidad pública, lo cual es un requisito, ¿no?, de validez de los actos administrativos, que es la finalidad pública de los actos administrativos, a través de una declaración individual, pero se tutela el interés público. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, esto se puede advertir en escenarios de contrataciones con el Estado. Yo soy una entidad administrativa que puedo hacer compras corporativas, no entrar al SEACE y decir, compro 10 cajas de plumones A, pizarros AB, etc. Si yo sé que eso es lícito, puedo comprar. Lo que se puede advertir en algunos casos, que algunas entidades administrativas frecuentemente a un solo proveedor, y que se observó que el proveedor no contaba con el stock al momento que se solicitaba, que se advirtió un escenario donde podía verse corrupción, donde la decisión administrativa, asignación para comprar los insumos, que aparentemente era legítima, que escondía un beneficio particular de quien tomaba la decisión. Se escondía detrás de la aparente legalidad que existía, ¿no?, una finalidad de obtener un interés privado, lo cual no se busca con los actos administrativos y con la actuación de la administración. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se busca dar? Oye, entidad administrativa, tú tienes poder, el principio de legalidad te da restricciones, actúa respetando el interés público y no incurras en situaciones de abuso de poder, donde te veas beneficiado tú como interés particular, ¿no? Porque las normas que otorgan facultades lo que buscan es tutelar el interés público, el interés general, no obtener un beneficio particular de quien toma la decisión. Entonces, el ejercicio del legítimo del poder es un ejercicio responsable de las autoridades administrativas, ¿no?, conforme a lo que establece la norma, sin obtener un tema de beneficio particular. Eso es lo que busca este principio. Tenemos ahora el principio de responsabilidad, que dice que la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados a los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, puede ser que no se respetó al administrado, que no se le dio la documentación completa, se le negó el acceso al expediente de forma injustificada, se le negó el derecho a obtener copias sin razón, ¿no?, conforme lo establece la ley, ¿no? Las entidades y sus funcionarios, ¿no?, asumen las consecuencias de sus actuaciones conforme al ordenamiento jurídico. Aquí, por ejemplo, este principio es un reflejo, ¿no?, cuando uno presenta una queja administrativa, ¿no?, frente a un defecto en la tramitación del procedimiento administrativo. Esa queja va a conllevar que la autoridad administrativa lo eleve a su superior jerárquico, y el superior jerárquico, de corresponder, ordene la realización de los actos que permitan subsanar este defecto en la tramitación, y que de alguna forma el administrador no se vea perjudicado. Sin embargo, el principio de responsabilidad lo que hace, oye, tu funcionario o tu entidad administrativa que ocasionaste un perjuicio o daño, tendrás que repararlo. Si la administración se equivoca y tiene que hacer una demolición de un punto A y demole el punto B, que es mi domicilio, yo he sido afectado por la decisión de la administración. Entonces, por el principio de responsabilidad, la autoridad administrativa tendrá que repararme y internamente poder repetir contra el subordinado, contra quien tomó la decisión, si fue quien ejecutó, ¿no?, poder tomar las medidas disciplinarias que correspondan. Pero frente a mí en particular, que me veo afectado por el mal funcionamiento, por la forma en que adoptó la decisión o por lo que la ejecutó, a mí asiste el derecho de que la administración se haga responsable y me cumpla con repararlo. Como dice el Código Civil, el reparte de responsabilidad, quien causa un daño a otro está obligado a repararlo. Y el último principio que tenemos es el principio de acceso permanente. Por el principio de acceso permanente lo que se busca, ¿no?, los administrados, así como tenemos el artículo 169 que habla del acceso al expediente, el principio de acceso permanente busca dar un paso más, busca garantizar a los administrados que se encuentran en un procedimiento administrativo el poder conocer la situación real, el estado de su expediente, el estado de la tramitación del procedimiento administrativo en tiempo real. Ahora, eso tiene que tomarse con pinzas. ¿Por qué? Porque el acceso permanente significa que los 7 días de la semana, las 24 horas, la administración tenga que poder contestarte el teléfono e informarte. ¿Puede establecerse restricciones? Sí. Por ejemplo,
el horario de atención, ¿no?, de oficina de la entidad administrativa en los casos que la información que busca obtener requiere la intervención de un funcionario. Entonces ahí se podrá establecer. Lo que no se puede permitir es establecer, digamos, días determinados para dar una información que es la misma. Eso no puede ser que yo solo puedo consultar esta mi expediente los días martes. No, porque es una información que obra la entidad administrativa y yo debería poder llamarlo lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, ¿no?, los días que funciona la entidad en el horario de atención. Entonces, ¿qué más? Por este principio de acceso permanente, las entidades administrativas tienen que realizar las actuaciones que le permitan a los administrados poder hacerlo. Por ejemplo, establecer canales de consulta en línea, ¿no? El administrador ni siquiera tenga que entrar en contacto con un funcionario, pero que pueda poder, con un código o el número de su expediente, poder acceder de forma permanente al estado de su tramitación. Entonces esto le va a permitir al administrador conocer si ha habido alguna actuación que él no ha sido notificado, que se ha realizado sin que él pueda conocer, poder obtener una copia, ordenar su notificación, poder conocer que se ha incorporado al expediente. Entonces le permite ejercer adecuadamente sus derechos, ¿no?, y le garantiza un debido procedimiento administrativo. Entonces, el principio de acceso permanente no se agota en el acceso al expediente, sino se agota en general con el acceso real al estado de la tramitación del expediente administrativo, que el administrado pueda conocer todas las actuaciones que se han realizado, que en principio debiera conocer, no ser debidamente notificado, pero este acceso permanente, no, digamos, un sistema en línea para consultar su expediente, le permitirá conocer si hay una actuación que se ha realizado, que se requiera, ¿no?, y que él aún no toma conocimiento. Entonces es un principio que va a repercutir durante la tramitación y también se vincula con el debido procedimiento administrativo. Como lo señalábamos al comienzo, estos principios, que son 19, que son importantes, y algunos se aplicarán más o menos en los procedimientos administrativos, hay que tener en cuenta dos cosas. Los principios se aplican de forma integral, ¿no?, de forma en conjunto. Y estos principios, por ejemplo, no son todos los que se pueden aplicar en el procedimiento administrativo, ¿no? El número es apertus. Un ejemplo que un principio que no está aquí regulado es el que plantea, por ejemplo, el profesor Jorge Danós, ¿no?, el principio de estabilidad de los actos administrativos, que señala que todo administrativo que nace como una licencia o ser un derecho tiene un principio de establecerse, de mantenerse en el tiempo. Yo no pido una licencia para que mañana me la quiten, ¿no? O sea, yo esperaría gozar de mi acto administrativo durante el tiempo, salvo que tuviera la licencia, una restricción de un tiempo determinado. Yo esperaría que se mantenga ese tiempo determinado, o si es indeterminado, durante todo el periodo, siempre que no existan razones que hagan que resulte que mi acto ya no sea vigente, ¿no?, porque variaban las modificaciones, ¿no? Entonces yo confiaría en que puedo ejercer mis derechos, ¿no? Por dar un ejemplo del principio del procedimiento administrativo que existe, ¿no?, que también se puede observar, pero que no está en los principios. Esta ha sido la clase de principios. Espero que fueron algunas de sus preguntas para poder atenderlas, ¿no? Muchas gracias.